Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que en esta hora de la tarde en El Salvador nos sintonizan. Quizás un poco tarde en Sudamérica, España nos llevan 8 horas de diferencia. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo a este espacio donde compartimos un mensaje de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Un saludo muy especial desde el Ministerio Evangélico Gloria de Sion El Salvador para Centroamérica, para el mundo. En esta hora damos gracias a Dios porque su bondad y misericordia se siguen manifestando en nuestra vida a pesar de la situación adversa y difícil que se está viviendo en el mundo. Dios está muy pendiente de nosotros. Damos gracias a Dios por su bondad, por su fidelidad, por su misericordia. Gracias al Señor que no nos ha pagado conforme merece el comportamiento nuestro. Por el contrario, Él ha hecho mucho más de lo que nosotros merecemos. Dios es misericordioso, es compasivo. Por eso nos sentimos agradecidos. Es un privilegio que muchos no tienen, pero que Dios en su bondad un día nos salvó. No porque fuésemos mejores que otros, sino porque Él quiso, en su grande misericordia, poner su mirada en nosotros. Quisiera invitarle en esta hora a que, por favor, usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15, y allí vamos a meditar en esta hora. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, en el versículo 15, vamos a llevar la lectura este día y vamos a llevar una meditación corta y confiando en que Dios es bueno, que hablará a nuestras vidas. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice a la letra: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: Sígueme. Voy a invitarle a que vengamos en palabras de oración y le pidamos al Señor que nos hable en esta hora. Padre Celestial, que estás sentado en el trono de tu gracia, tú eres un juez justo, tú eres digno, Señor, en esta hora de la tarde. Te damos gracias por tu fiel bondad y misericordia. Queremos pedirte perdón por los pecados que cada uno de nosotros hemos cometido contra ti. Pedimos perdón por herir a tu Espíritu Santo y contristarlo. Pedimos perdón por dañar a nuestro prójimo. Pedimos perdón en el nombre de Jesús por ofender al Señor Jesucristo, y porque muchas veces le defraudamos, Padre Celestial, con el comportamiento que tenemos. Si bien, Padre Celestial, los locales de muchos países del mundo donde tu iglesia se congrega están cerrados, sabemos, Padre Celestial, que los cielos están abiertos para nosotros. Y es por eso que en esta hora te queremos suplicar en el nombre de Jesús, que nos perdones, que nos laves con la sangre de Jesús, y que podamos nosotros en esta hora recibir de parte tuya
tu palabra, tu consuelo, tu exhortación. Padre, háblanos según tu misericordia. Háblanos en verdad, Padre Celestial. No lo hagas porque humanamente lo merezcamos. Hazlo, Señor, por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por favor, Padre Celestial, bendiga nuestra vida, bendiga nuestros corazones a través de su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Celestial, te lo pedimos. Reprende a Satanás y que este audio pueda ser de bendición para aquellos que lo escucharán en diferido. Por favor, Señor, Espíritu Santo, te suplico, tome el control en este momento y que sea tu palabra fluyendo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, muchas gracias por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Gracias, Jesús. Amén. En esta hora de la tarde queremos meditar en esta hora sobre qué se necesita para ser restaurado. Muchos de nosotros sentimos una identidad con esto que está pasando. Hay quienes hoy se lamentan porque vino esta pandemia al mundo y dicen, ¿por qué yo no hice lo que tenía que hacer mientras tuve el tiempo de estar en la iglesia? Porque tuve la oportunidad de servir y yo no lo hice. Y empezamos a lamentarnos porque nos descuidamos y poco a poco fuimos cayendo en aquella comodidad y se fue perdiendo aquella pasión, se fue perdiendo aquel deseo de servirle a Dios, de hacer las cosas bien para Dios. Y perdimos aquel fuego que tuvimos en un principio cuando llegamos a los pies del Señor Jesucristo. Cuando nosotros llorábamos, cuando entonábamos cantos de alabanza al Señor. Llorábamos cuando estábamos orando en nuestra intimidad con Él. Devorábamos capítulos enteros de la palabra. Y nos fuimos acomodando y nos fuimos enfriando. Y necesitamos hoy en día el ser restaurados a esa comunión que en un tiempo nosotros disfrutamos, pero que por descuido nosotros perdimos la oportunidad. Nos descuidamos. Hubo un tiempo en que nosotros disfrutábamos la presencia de Dios. Nos deleitábamos en su presencia. Pero nuestro descuido nos llevó a irnos enfriando y a sentirnos desanimados, sin ánimos de querer escuchar la palabra de Dios, sin ánimos de querer servir. Y hoy en este momento nosotros sentimos de que no es lo mismo el Evangelio. Hemos llegado a pensar de que nada es igual. Hemos llegado a pensar que Dios se olvidó de nosotros. Pero en esta hora veremos algunos pasos que nosotros necesitamos para ser restaurados a esa comunión que un día perdimos por descuido. En esta porción que hemos leído es una conversación que tiene nuestro Señor Jesucristo con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro había sido ese apóstol que estuvo con el Señor Jesucristo, fue de los primeros que Él llamó, y era un hombre que tenía un deseo de hacer las cosas bien para Dios, como muchos de nosotros. Pero lastimosamente el apóstol Pedro quería hacer las cosas bien para Dios, pero en sus fuerzas. Y el problema es que muchas veces nosotros podemos tener todas las intenciones buenas de hacer las cosas bien para Dios, pero lo queremos hacer en nuestra fuerza. Y cuando lo queremos hacer en nuestra fuerza, nosotros vamos al fracaso. Allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, versículo 35, es tan precioso cuando Jesús está diciendo que todos le negarían, pero Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Qué sorprendente las palabras del apóstol Pedro. Este hombre le había dicho, aunque todos te nieguen, aunque todos se escandalicen, yo no te voy a negar. Este hombre quería hacer las cosas bien para Dios. Este hombre se deleitaba en querer agradar a su Señor. Es tremendo, porque
el Señor Jesucristo en una ocasión les había dicho de que aquel que lo negara, se recuerda usted en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10 específicamente, y en el versículo 33, él les había dicho, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sin duda alguna, el apóstol Pedro había escuchado eso. Él había escuchado que Jesús dijo, al que me niegue delante de los hombres, yo le voy a negar delante de mi Padre. Y por eso, más adelante en el capítulo 26, cuando Jesús dice que todos se van a escandalizar, Él puede decirle, aunque me sea necesario morir, pero no voy a negarte. Y Pedro quería hacer las cosas bien para el Señor, como quizás algunos de los que en este momento están escuchando, o de los que lo escucharon, han querido hacer las cosas bien para Dios, pero ustedes quizás le prometieron algo, yo le prometí algo al Señor, pero en el proceso a mí se me olvidó. Y sin embargo, Dios siempre toma muy en cuenta las promesas que nosotros le hacemos. Y Dios pues sabe de que cuando nosotros le prometemos algo y no se lo cumplimos, le partimos el corazón, pero el diablo se aprovecha de eso y el diablo viene a atormentarnos con pensamientos, decirnos, ya Dios no te perdona. ¿Cómo cree que se sintió el apóstol Pedro cuando el Señor Jesucristo le había dicho antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? ¿Cómo cree que se sintió el apóstol Pedro? Él se sentía mal, él se sentía muy mal, pero sin embargo, el Señor Jesucristo, Él vino y lo restauró. Y es la conversación que hemos leído en esta hora. Qué triste para el apóstol Pedro. El diablo lo atormentaba con esos pensamientos. Que al que me niegue delante de esta generación, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y que Pedro le había prometido a Jesús, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. ¿Cómo cree que se sentía el apóstol Pedro cuando venían a su mente esos pensamientos que le prometió algo a Jesús y no le cumplió? Él se sentía mal y se sentía frustrado. Él se sentía indigno de recibir el perdón de Dios, como muchos pueden sentirse porque le fallaron a Dios. Pero en esta hora queremos ver algunos pasos que nosotros necesitamos para poder ser restaurados. Lo primero que uno necesita, hermano, ya entrando dentro de los pasos que necesitamos, es amar a Jesús. Es el primer paso. Necesitamos amar a Jesús. En esa porción que hemos leído de Juan capítulo 21, en el versículo 7, dice la escritura de que ellos se fueron a pescar. Pero luego en el versículo 7, desde la orilla, el Señor Jesús les dijo que se tenían algo de comer. Y Jesús les dijo, echen la red a la derecha de la barca. Y hubo una gran multitud de peces. Pero entonces dice la escritura que Juan conoció que era Jesús. Y cuando Juan lo conoció, le dijo al apóstol Pedro en el versículo 7 de ese mismo capítulo 21, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, este se refiere a Juan, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Mire qué sorprendente. El apóstol Pedro, cuando Juan le dijo, es el Señor Jesús, a él no le importó que estaban dentro del mar. Él lo que hizo fue, se puso la ropa y empezó a nadar a buscar a Jesús, porque él amaba a Jesús. Y es que si usted en esta tarde está escuchando esto, sencillamente usted ama a Jesús. No es casualidad que usted lo esté escuchando, fue el propósito de Dios. Si usted se siente mal porque no ha estado cumpliéndole a Dios lo que lo prometió o no está a la altura de lo que Dios demanda, déjeme decirle de que no es el único, no es la única. Dios está allí para ayudarle. Significa que usted ama a Dios. Pero ¿cómo nosotros podemos demostrar el amor a Dios? En el Evangelio de Juan, acá mismo, en el capítulo 14, en el versículo 15, Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. De manera que una prueba contundente de que amamos a Jesús es guardar sus mandamientos, es guardar su palabra. Y para poder guardar su palabra necesitamos conocerla. Para poder guardar sus mandamientos, nosotros necesitamos conocer la palabra. Y es por eso que no hay día en que a mí me corresponda llevar el mensaje. Que yo a usted le recuerde, amado hermana, amado hermano, por favor, lea la palabra de Dios.
Llénese de la palabra de Dios. Usted necesita conocer la Biblia. Por favor, que la palabra de Dios sea su alimento diario, así como usted alimenta su cuerpo físico 3 veces al día con desayuno y numerosa cena. Cuanto más cree que necesita nuestra alma, porque ser cristiano es seguir a Jesús. Cuando nosotros decimos somos cristianos, significa que somos discípulos del Maestro. Necesitamos andar como Él anduvo. Jesús conocía la palabra. Usted y yo necesitamos conocer la palabra. Y cuando conozcamos la palabra, será más fácil que nosotros guardemos sus mandamientos. Pero si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo podemos cumplir algo que no conocemos? Difícilmente. Por eso yo siempre le insisto, le motivo y le invito, conozca la Escritura. Tómese el tiempo cada día, así como saque el tiempo para desayunar, almorzar y cenar la comida física, también saque el tiempo para leer la palabra. Póngase metas, propóngase leer tantos capítulos del día, propóngase metas a corto, a mediano y a largo plazo en el trato que usted le da a la palabra. Es lo que nosotros necesitamos para demostrar el amor a Jesús, cumplir sus mandamientos. El primer paso que necesitamos para ser restaurados es amar a Jesús. Alguien que ama a Jesús se preocupa por su condición espiritual y quiere tener una relación mejor con Él. Esa es una buena señal de que amamos a Jesús, porque queremos agradarle en todo. El segundo paso que nosotros necesitamos para poder ser restaurados es tener sinceridad. Y esto lo encontramos allá en la porción que hemos leído de Juan en el capítulo 21, en el versículo 17, donde le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué importante es la sinceridad. El apóstol Pedro conocía de que Jesús conocía todo. Él sabía de que no le podía ocultar nada. Él sabía de que el Señor Jesucristo conocía todo lo que hay en el corazón del hombre. Él conocía todo. Entonces, por eso es necesaria la sinceridad. Si usted y yo nos hemos equivocado, con sinceridad decirle a Dios. Si usted dejó de orar, decirle: Señor, yo hace tiempo que dejé de orar y ya no oro porque no siento placer al orar, porque ya no siento placer en leer la Biblia. Usted tiene que ser sincero y sincera con Dios. ¿Por qué? Porque no podemos ocultarle nada a Dios. Dios conoce todo. Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. De hecho, en Jeremías capítulo 17, versículo 10, el Señor Jehová estaba diciendo: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios conoce nuestra mente y el corazón. Dios conoce que usted le ama, pero que en este momento usted se siente mal porque un tiempo usted le sirvió, porque desempeñó un privilegio en la iglesia, porque un día quizá predicó, o porque un día le dijo: Señor, yo te hago esta promesa, y no le cumplió, y usted se siente mal. Usted tiene que ser sincero y sincera con Dios. Usted tiene que explicarle al Señor cómo se encuentra. ¿Por qué? Porque el Señor sencillamente conoce todo. Usted y yo no podemos ocultarle a Dios. El salmista lo conocía perfectamente. Él conocía a Dios. Por eso allá en el Salmo 139, el rey David diciéndole al Señor y le dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué precioso. Con sinceridad le decimos: Señor, por favor, prueba mi corazón, guíame, enséñame. Porque a veces uno puede pensar en su imaginación que está haciendo las cosas bien, pero el único que nos puede guiar es el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo que Él nos iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. De manera que nosotros necesitamos la segunda etapa para ser restaurado, es tener sinceridad, reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no podemos ocultarle a Dios. Dios conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Él se acuerda que nosotros no podemos. Si Él mismo lo dijo: separados de mí, no pueden hacer nada.
Entonces necesitamos con sinceridad reconocer de que no más solamente somos polvo. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Nada por nosotros mismos. Necesitamos botar el orgullo y reconocer que necesitamos la restauración de Dios para nuestra vida. Cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados cada día, ir creciendo en la comunión que necesitamos con el Señor. El tercer requisito que necesitamos para ser restaurados es renunciar a nosotros mismos y reconocerlo como Señor. Y fíjese de que el apóstol Pedro, en esa porción que hemos leído, el Señor Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero el 18 le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme. Y esta es una de las partes más difíciles que el cristiano tiene, el renunciar a uno mismo y reconocerlo a Él como Señor. El Señor Jesucristo restauró a Pedro y le hizo 3 veces la misma pregunta. Él le dijo, ¿me amas? Y el apóstol Pedro le dijo, tú lo sabes, Señor. Y al final, Él le dice, tú lo sabes todo. Pero es interesante cuando el Señor le dijo de que yo te he restaurado, pero te he restaurado para que vivas para mí, no para que vivas para ti. La vida que Cristo nos dio, cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario, cuando Él murió en la cruz del Calvario y venimos a los pies de Cristo, esa vida que nos la dio, amados hermanos. ¿Para qué? Con el objetivo de que nosotros vivamos para Él. No es para que vivamos egoístamente. Significa que la vida que Cristo nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario no fue para darnos cosas materiales y que nos llenásemos de cosas temporales. Amados hermanos, nosotros somos peregrinos, somos extranjeros en esta tierra, somos los embajadores de Cristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De manera, amados hermanos, que nosotros debemos renunciar a vivir para nosotros mismos y a vivir para el Señor Jesucristo. Por eso, cada uno de nosotros tiene que examinarse y llevar a la práctica las palabras que el Señor Jesucristo dijo allá en Lucas 6:46, donde Él hizo una pregunta y dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque muchas veces nosotros creemos y decimos, el Señor Jesús, Él es mi Señor, pero no estamos obedeciendo lo que Él quiere. No estamos cumpliendo su palabra. No nos gusta leer su Biblia. No nos gusta orar. Ayunar hace mucho tiempo que lo dejamos. Congregarnos, mientras teníamos el tiempo, no lo hicimos. Quizás muchos saldremos de esta situación de la pandemia y no hemos comprendido que este tiempo que Dios nos ha dejado es para que leamos Biblia, para que oremos y luego, cuando la pandemia pase, para que nosotros estemos preparados para lo que viene, para que nos llenemos de fuerza con el poder del Espíritu Santo y capacitarnos para hacer avanzar el reino. Y es que nosotros decimos, Él es el Señor, pero no queremos hacer lo que Él dice. Por eso ahí mismo en Lucas 6:47 el Señor Jesús dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. No significa que solo vamos a llegar y vamos a oír sus palabras, sino que también tenemos que ser hacedores de su palabra. Él dice que semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. ¿Qué significa esto, hermano? Cuando usted y yo obedecemos al Señor y cuando nosotros ponemos por práctica su palabra, pueden venir los problemas que vengan, pero nosotros estaremos firmes sobre la roca. ¿Cuántos cristianos hoy en día ya no quieren seguir? Están preocupados porque están en cuarentena, preocupados porque no tienen dinero, preocupados de qué van a comer mañana, cuando Él prometió que no te dejaré ni te desampararé. Cuando Él nos ha dado excelentes promesas en su palabra, pero para eso uno tiene que vivir para Dios, uno tiene que renunciar a uno mismo. Amados hermanos, si Él es nuestro Señor,
Uno tiene que vivir según la ley del reino, según lo que Él manda, no como yo pienso, no como yo quiero, sino como Él lo manda. Por eso uno necesita renunciar a uno mismo. Y en ese sentido, hermano, no significa que Dios nos llevará por la senda del sufrimiento toda la vida. No, lo que significa que para nosotros lo más importante en este mundo es hacer su voluntad. Eso tiene que ser lo más importante para nosotros, hacer la voluntad del Señor. Así que hablamos que el primer requisito para ser restaurados a nuestra comunión con el Señor, número 1 es amar a Jesús. Número 2 dijimos que necesitamos ser sinceros con Él. Número 3, renunciar a uno mismo y reconocerle como Señor. Y número 4, nosotros necesitamos seguirle de cerca, no de lejos. Si usted ve en el versículo 19, después de que Jesús le dijo de qué muerte le iba a glorificar, Él le dijo, sígueme. Y es lo que Dios en esta hora le está diciendo a ustedes, amados hermanos, sígueme, hermanas, hermanos. A cada uno de nosotros, Dios nos está pidiendo que le sigamos. Pero ¿cómo tenemos que seguirle? Nosotros tenemos que seguirle de cerca, paso a paso. ¿Por qué? Porque fíjese que cuando decidimos seguirle de lejos, nosotros vamos a fracasar. Y eso fue lo que precisamente le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, por seguirlo de lejos, terminó negando al Señor Jesucristo. Y eso es lo que muchas veces nosotros estamos haciendo. Le llamamos Señor, pero nosotros no queremos someternos al señorío de Cristo. Por eso allá en el Evangelio de Mateo, en el versículo 26 y 58, dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Qué sorprendente. El apóstol Pedro estaba solamente siendo él un espectador. Aquel apóstol Pedro que le dijo, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aquellos que te van a dejar, yo no voy a dejarte. Pero ahora este apóstol le estaba siguiendo de lejos. Y eso por seguirle de lejos llegó a que él mismo, cuando le preguntaran por Jesucristo, que si lo conocía, él lo que hizo fue negarle. ¿Cuántos de nosotros no hemos negado a Jesucristo por seguirle de lejos? Por nuestra desobediencia. Porque le decimos Señor de nuestra vida, pero nosotros no queremos andar como Él anduvo. No queremos hacer lo que Él espera que nosotros hagamos. No, nosotros queremos vivir para nosotros. Y eso nos está afectando. Eso nos está pasando una factura muy grande hoy en día. Muchos estamos amedrentados por esta situación. No tendría que ser así, porque esta es la oportunidad que nosotros tenemos para poder exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, volviendo al apóstol Pedro, él le seguía de lejos. Él se recordaba cuando ya en Marcos capítulo 14, versículo 31, después de que Jesús le dijo, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y dice que el apóstol Pedro en el verso 31, que él con mayor insistencia le decía, qué lindo y qué tremendo, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo, un emocionalismo. Él le insistía, él decía, no, yo no te niego. Pero si vimos en Mateo 26, 58, ¿por qué lo negó? Lo estaba siguiendo de lejos. A la hora de la verdad, el apóstol Pedro no tuvo la fuerza para seguirle. Por eso usted y yo, amados hermanos, necesitamos no solo seguir a Jesús, nosotros necesitamos seguirle de cerca. ¿Y cómo le seguimos de cerca? Cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros estamos sumergidos en su presencia, en la intimidad con Dios, cuando nosotros le damos la importancia a la palabra, cuando nosotros sacrificamos nuestro cuerpo físico, nuestra carne, y hacemos un ayuno para el Señor. Nosotros necesitamos estar cerca del Señor. No podemos estar nosotros lejos del Señor, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Por eso cuando el Sanedrín interrogó a Pedro y a Juan, allá en Hechos capítulo 4, versículo 13, dice que donde vieron que vieron el denuedo de Pedro y de Juan, y viendo que eran hombres sin letras y del vulgo, dice que se maravillaban y
lo podían ver, le reconocían que ellos habían estado con Jesús, pero ¿por qué? Porque ellos le seguían de cerca. Y usted y yo necesitamos seguirle de cerca. Usted y yo necesitamos seguir a Jesús, pero necesitamos seguirle de cerca, no de lejos. Por eso, en esta tarde es una buena tarde para que nosotros nos examinemos y nos demos cuenta que necesitamos ser restaurados. ¿Pero qué necesitamos para ser restaurados? Número 1, amar a Jesucristo. Número 2, nosotros necesitamos ser sinceros con Dios y con nosotros mismos. Número 3, renunciar a nosotros mismos y reconocerlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y número 3, seguirle, pero seguirle de cerca y no seguirle de lejos. Por eso quiero decirle en esta hora, Dios en esta tarde permitió que usted estuviera escuchando esta reflexión, porque Él anhela restaurarle. Pero depende de usted, Él nunca le obligará. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Así que yo le motivo en esta hora a que podamos nosotros pedirle al Señor misericordia y que Él nos restaure. Quisiera orar con ustedes en esta hora y pedirle al Señor misericordia. Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te estoy suplicando en esta hora que estés atento a la oración que nosotros vamos a dirigir a ti. Sin duda alguna, Padre Celestial, hay una gran necesidad en nosotros. Necesitamos restaurar esa comunión que un día perdimos por seguirte de lejos. Pero hoy reconocemos que tu bondad y misericordia nos han permitido estar en esta hora, Padre. Quiero suplicarte por nuestra hermana Elvita Salvador. Quiero pedirte por su madre. Te quiero pedir por sus hijos, por su compañero de vida, Padre Celestial. Yo te suplico, Padre, que tú tengas que hacer lo que tengas que hacer en sus vidas para que los acerques cada día más a ti. Te lo ruego en el nombre de Jesús. También quiero pedirte por Gregorio Jerez, Padre Celestial. Tú conoces su vida, te pido por su familia, de donde él sea, Padre Celestial, tú lo conoces. Te pido que lo restaures completamente cada día, Padre Celestial, para que ande en comunión contigo. Te suplico por Dora Orozco, Padre Celestial, que tú le estés ayudando, que tú le bendigas, que le restaures, que le guardes, que su familia sea bendecida, Padre Celestial. También te suplico, Padre, por nuestra hermana Estela Álvarez de Amaya, por su esposo Gerardo Amaya, Padre, por sus hijas, Padre Celestial, por sus sobrinos, por sus nietos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que vengan al conocimiento de tu palabra, que puedan recibir de parte tuya los beneficios de hacer tu voluntad. Yo te pido, Padre Celestial, por esta pandemia que está causando estragos en el mundo. Yo te ruego que tengas misericordia y que tu iglesia cobre, Padre Celestial, valor, que tu iglesia, Padre, en esta hora se arme de valor y pueda predicar el Evangelio. Que tu iglesia no esté amedrentada, Señor. Yo te suplico por los que están enfermos, tenga misericordia. Y si tú has decidido llevártelos, por favor, en tu propósito eterno, concédeles a ellos en el nombre de Jesús el ser salvos, Padre Celestial. Recupera lo más que se puedan del COVID, Padre Celestial. Te pido por El Salvador. Te pido por Guatemala, Señor. Te pido por Costa Rica. Te pido por Nicaragua, por Panamá, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, Señor. Te estoy suplicando por Belice, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Señor. Te estoy suplicando misericordia, Señor. Yo estoy pidiendo tu ayuda en el nombre de Jesús, Padre Celestial, por cada hermano, por cada hermana, Padre Celestial, en el mundo. Te pido por Estados Unidos que está siendo golpeado. Te pido por Rusia, por Francia, por Italia, Padre, por Japón. Padre, tenga misericordia de España, Señor. Padre, llegue con poder. Bendiga a nuestro hermano Pastor Ricardo en España, Padre Celestial. Bendiga, por favor, a nuestra hermana Heidi Reyes en Cuba, Dios mío. Le pedimos por Yolanda Hernández en México, Padre Celestial. Por Alex Castillo, Padre Celestial, allá en Las Vegas, Nevada, Padre Celestial. Te estamos pidiendo por Giovanni Tenza, Padre Celestial, en Colombia. Por Gloria Casta en Colombia, Señor. Le pedimos por Argentina, por Brasil, Padre Celestial. Le pedimos en el nombre de Jesús que seas tu propicio, Padre Celestial, que llegues a Uruguay. Mira Ecuador, la situación como está allá. Tenga misericordia. Que tu iglesia, Padre Celestial, pueda ser aquel garante, Padre Celestial,
del instrumento que tú usas para llevar tu palabra. Da esperanza al corazón afligido. Yo te suplico, por favor, salva las almas. Cierra la boca, Padre Celestial, del infierno por un tiempo, Padre Celestial. Restaura las vidas, restaura los corazones, restaura hogares, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, por favor, fortalece al débil, levanta al caído, Padre Celestial. Por favor, bendice a aquellos pastores que en este momento están siendo atacados por el COVID, aquellos hermanos que están siendo atacados por el COVID, aquellas personas que están falta de alimentos, Padre Celestial, provéeles. En el nombre poderoso de Jesús, sea usted propicio, Padre, y que tu mano de misericordia se mueva, Padre Celestial. Te pido por Jorge Villeda, Padre Celestial, su esposa y sus hijos. Te pedimos por Francisco Ayala y su familia, Señor, por Walter García, por Hugo Molina, Señor, por Denis Hernández, Padre, por Joel Sánchez, Padre bendito, por Misael Maravilla, por Josué Reyes, Padre, por Enrique Molina, Padre Celestial. Sánalo, por favor, por Juana Flores, Señor, en el nombre de Jesús, por que esté obrando de manera especial, Padre, por Marisela, Padre Celestial, nuestra hermana Marisela Hernández, Padre, por nuestra hermana Saraí Hernández, Padre, por nuestra hermana Daisy Vigil, Padre bendito, tenga usted misericordia por nuestra hermana Irma, Padre, y su hijo Miguel, Padre Celestial. Llegue con poder a cada vida, a cada hermano, a cada hermana, por nuestra hermana Jacqueline Ábalos, por nuestra hermana Evelyn de Cortés, por nuestra hermana, Padre Celestial, Esperanza Ortiz, por nuestra hermana Estela Cerritos y su familia, Padre Celestial, por Santiago Rosales, Padre bendito, sea usted propicio en la vida de cada hermano y hermana. Haga maravillas, Señor, pero sobre todo restaura la vida espiritual de cada hermano y hermana, Padre Celestial. No le des lo que ellos piensan que necesitan, dale lo que tú sabes que necesitan, para que tu nombre sea exaltado y glorificado, y nosotros seamos beneficiados de tu misericordia. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y te damos gracias, Padre, conforme a tu perfecta voluntad se ha hecho. Por Jesús, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén, Padre. Gracias. Mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este tiempo que Dios nos ha permitido compartir una reflexión de la palabra. No obstante, les invitamos a que mañana nos sintonice a las 5 de la tarde para compartir un poco de la palabra, recordándole que aproveche el tiempo. Si usted está en cuarentena en su país, aproveche de orar, de leer y estudiar la palabra. Memorice textos, por favor. Si puede ayunar, ayune. Publique en Facebook los versículos de la palabra de Dios. Usted no sabe qué bendición son para muchos. También le invitamos a que no se pierda en este día a las 6 de la tarde tiempos de refrigerio con Dios, en la voz de nuestro hermano Walter García, recordándole que nosotros queremos orar por usted y con usted. Que el Señor le bendiga ricamente. Mañana, si Dios nos permite, estaremos sintonizándonos nuevamente. Bendiciones grandes para su vida, para los que aman.